Sikorsky SH-3H. Sus características los hacen apropiados para su empleo en unidades de superficie al contar con dimensiones adecuadas para hangares y operar a bordo de periodos prolongados. Además, las aeronaves son aptas para operaciones diurnas y nocturnas bajo cualquier condición climática y cuentan con el equipamiento necesario para desarrollar tareas de búsqueda y rescate, traslado de personal y carga, vigilancia marítima y otras propias de la versatilidad del medio. En este sentido, presentan condiciones óptimas para acudir con una tripulación de rescate a recónditas zonas del Atlántico, haciendo alarde a sus capacidades como helicóptero marino y de transporte de personal y heridos. Hasta la fecha, a bordo de los Sea King, se han ejecutado cerca de 40 rescates, permitiendo salvar numerosas vidas. Los Sikorsky SH-3H son helicópteros de transporte con un rotor principal de 5 palas, propulsados por dos turbinas General Electric T-58GE402 de 1500 HP diseñados por Sikorsky y fabricados por la planta de Sikorsky en la localidad de Stratford, Estados Unidos. Carson Helicopters desarrolló una gama de actualizaciones para la plataforma SH-3H, que van desde un moderno sistema de aviónica que permite operar todo el tiempo con cabina digital integrada del tipo Glasscopic para vuelo en condiciones nocturnas e instrumentales, compatible con visores nocturnos NVG, una suite de gestión de comunicaciones digitales, nuevas palas de rotor principal de materiales compuestos que incrementan las prestaciones del helicóptero. Su fuselaje es una construcción metálica semi-monocasco subdividida en 5 secciones principales. La sección delantera del fuselaje y el casco consisten en el compartimento del piloto, el del motor, el de la transmisión, la cabina de doble asiento equipada con controles e instrumentos de operaciones desde cada asiento y los tanques de combustible. Posee además una autonomía de vuelo superior a las 5 horas, un techo de servicio mínimo de 10.000 pies, velocidad máxima de crucero superior a los 120 nudos, aproximadamente 220 km por hora, un sistema de gancho de carga con capacidad para elevar y transportar hasta 4.900 kilos, desenganche eléctrico de emergencia y manual e incluye balanza y sensor de carga con indicador de cabina. Su capacidad es para 2 tripulantes y 15 pasajeros con asiento tipo de tropa de 16G, resistente a los golpes y atenuadores ante impactos. Asimismo posee capacidad de instalación de camillas para evacuación médica. El sistema de tren de aterrizaje es retráctil tipo Sponson, con incorporación de equipamiento de flotabilidad de emergencia y faros de aterrizaje y sistema anticongelante, de calefacción en el tubo pitot, parabrisas y en el ingreso del aire al motor que proporciona protección contra el hielo en las entradas de aire del motor y los carenados de arranque del motor. Además de lo ya mencionado, este helicóptero puede llevar hasta 24 tubos de lanzamiento de bombas, marcadoras de humo en el lado izquierdo, un gran contenedor de lanzamiento de chaff antirradar, sistema de sensores sumergibles pasivos y activos de sonar y capacidad de lanzamiento de torpedo con paracaídas de estabilización.